Un nuevo programa de las provincias también existen en un nuevo escenario. El señor gobernador de la provincia dijo en su conferencia del día de ayer, conferencia de prensa, donde anunció las medidas que después vamos a comentar, de que tenemos que aprender a convivir con el virus hasta que tengamos la vacuna. La vacuna podrá estar dentro de 6, 8, 10, 12 meses, no hay ninguna certeza de qué es lo que puede ocurrir. Pero bien, vamos a realizar el programa en la casa de la familia de mi señora, en la cual estamos conviviendo, y vamos a aprovechar este hermoso patio para poder desarrollar el programa. El gobierno de Nacional está tomando una medida que es amenazante. El tema de quitarle un punto en la ley de coparticipación, quitarle un punto a la ciudad de Buenos Aires para pasárselo a la provincia de Buenos Aires, es una medida no solamente inconstitucional, porque debió haberse hecho cualquier modificación de la ley de coparticipación, debió haberse hecho con la intervención de la legislatura. Por eso el apuro ahora de Cristina Fernández de citar para el miércoles, es decir, para mañana, de citar al Senado para tratar ya seguramente, como los temas ya están establecidos, pero se pueden modificar o ampliar en el recinto. Entonces, seguramente se va a tratar este tema de la ley de coparticipación antes de que los reclamos de Rodríguez Larreta lleguen a a la Corte Suprema de Justicia. Yo entiendo que pueda ser necesaria una redistribución de la coparticipación, pero hay una ley de coparticipación. Y los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, tienen una limitación en la Constitución que no pueden intervenir en temas electorales, en temas impositivos y algún otro más. Es decir, que estaría en contra de lo dispuesto por la Constitución. Y acá viene, para mí, el fondo del temor de la cuestión. Si el Poder Ejecutivo Nacional puede sacar puntos, es decir, dinero, a una provincia para pasársela a otra o para quedárselo al Poder Federal, entonces la cosa es muy peligrosa. Muy peligrosa, ¿por qué? Es peligrosa porque se va a votar ahora en la Cámara de Diputados el tema de la reforma constitucional y seguramente habrán otros temas importantes para el gobierno, pero no para el país. Y entonces necesita en algunos casos en diputados con mayoría y en el Senado en algunos casos necesita jueces, militares y demás, 2/3 de la Cámara que no los tiene, lo que no tiene mayoría propia es en la Cámara de Diputados. Entonces vamos a simular un acto. El presidente de la Nación lo llama al gobernador de Corrientes y le dice: ustedes tienen tantos diputados, si no votan a favor o hacen quórum, porque lo que se necesita es el quórum, si no hacen quórum para tratar la reforma judicial que viene del Senado, voy a dictar un decreto que le saco a la provincia de Corrientes 1 punto, 2, 3, lo que se le ocurra, para pasárselo al Chaco, que es justicialista, o a Santiago del Estero, a quien sea, y así ir presionando a los gobernadores para que ellos, los gobernadores a su vez, presionen a sus propios legisladores. Confiamos en el gobernador Valdés, que no va a dejar llevarse por una situación de este tipo, someterse a una extorsión, ni que los diputados nuestros, los diputados de ECO Cambiemos, no van a dejar la resolución del bloque que los une para dar quórum o para dictar leyes
que le interesan al Poder Ejecutivo, al gobierno de los Fernández, pero que no son beneficiosos para el país. Hoy vamos a tratar un par de temas muy importantes. Vamos a abordar el tema de géneros, de la igualdad de géneros, o para mí la oportunidad para todos, y también el banderazo que hubo en Corrientes el día domingo en rechazo de esta presión que está haciendo el Poder Ejecutivo sobre las instituciones democráticas. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos con el ingeniero Carlos Alberto Vasallo, quien realizó un trabajo sobre participación política equitativa entre géneros, equidad y igualdad. Este tema de la política de géneros está en estos momentos caliente, porque hay en la legislatura provincial 2 proyectos de participación igualitaria de género, cada uno tiene su posición, y a raíz de eso el ingeniero Vasallo tomó la decisión de expresar su opinión sobre este tema, y se la vamos a preguntar, a ver qué nos dice sobre esta situación que estamos, seguramente se tratará o no en este periodo legislativo. Bienvenido ante todo. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, en realidad son 4 los proyectos que yo encontré en la legislatura. La presentada por el gobernador, que es el que tiene el primer orden, digamos, de la diputada Mancini, de la diputada Meissner y del diputado Godoy. Bueno, para tener una idea hay que analizar el contexto, digamos, de todos los proyectos, por lo menos hasta ahora, que están en la página oficial del diputado, en el cual tenemos acceso. Dentro digamos, de la participación política equitativa entre género, se parte, o por lo menos hay que partir de una premisa constitucional que establece que esto debe darse en el marco de los cargos electivos. Con lo cual ya la Constitución provincial en la última reforma del año 2007 le establece el marco. ¿Qué nos dice esta manda constitucional? Que no es para todos los cargos habidos y por haber. Con lo cual allí ya quedan algunos proyectos o truncados o directamente fuera de lo que manda, digamos, la Constitución. Por ejemplo, el del diputado Godoy, donde él establece o pretende, digamos, en su proyecto, darle paridad de género al Superior Tribunal de Justicia. Ese no es no son cargos selectivos desde la base electoral popular, sino son electivos en forma indirecta, ¿no? O sea, tiene su procedimiento para ser electivo, pero no lo elige la gente, vamos a ponerlo en términos comunes. Con lo cual, yo lo descarto. ¿Por qué? Porque no cumple con esta premisa. De los otros 3, son, digamos, curiosidades, porque se asemejan muchísimo, digamos, entre sí. Pero siguen bajo una lógica de darle, y acá quiero reforzar esta palabra, darle al género femenino una asignación de cupo
como un desprendimiento en función de que todo es mío y yo te doy algo de lo que es mío. Y en realidad las bancas no es de nadie y nadie es dueño del otro. Y bajo esa concepción, ¿no es cierto?, analizándolo, los procedimientos terminan, o estos proyectos, perdón, terminan, algunos con digamos, un nivel de detalle muy interesante y otros tomados un poco más en un marco de conjunto, terminan siguiendo con el concepto de la ley de cupo, ¿no? O sea, del 30% ahora nos fuimos al 50%. Sí. En realidad no lo dice, pero en la forma que establece el mecanismo, nos encontramos que van a terminar 50 y 50 como máximo. Pero ahí viene otra particularidad, que es entender lo que es equidad y lo que es igualdad. Y equidad no significa que yo resuelvo la cosa por el medio, sino básicamente lo que es justo para cada uno, en función de lo que cada uno, ¿sí?, por mérito, por dedicación, por aplicación, por ser humano, ¿sí?, va a disponer. La igualdad es tener digamos, las mismas oportunidades. Exactamente. ¿Cierto? Y de ahí, bueno, salimos al ruedo y vamos en función de. Ahora, lógicamente que, y ahí viene, ¿no?, el unir la equidad. Yo estoy fuera de forma, no corro desde hace 40 años. Si hoy me dicen, tenés que salir a correr contra el campeón y sí, seguro que voy a perder. Entonces, no estamos en una equidad de condiciones, ¿sí? Tendré que ponerme en forma y algún día llegaré y bueno, en función de eso, lo que sea justo, ¿no?, la famosa definición de equidad. Y dentro de esa concepción, el proyecto de la diputada Meichner fija algunas definiciones muy interesantes que agregan, digamos, más sentido a la cosa, donde habla de dos paridades, la paridad vertical y la paridad horizontal. ¿Qué significa la paridad vertical? Que en la conformación de la lista, que es donde básicamente debe el ciudadano elegir a qué, bueno, con nuestro sistema arcaico de boleta, ¿no es cierto?, establece que va 1 y 1 en función de un género. Con lo cual ahí se abre una puertita siempre de discusión de decir quién encabeza. ¿Va a encabezar un masculino o va a encabezar un femenino? ¿Por qué? Porque sabemos que por el sistema proporcional el primero de la lista tiene muchas más posibilidades de salir electo por la ley de cupo que el segundo. Entonces, esta paridad vertical lo que establece es casualmente en qué formato tienen que ir. Hoy, por la ley de cupo, son 2 y 1 y ahí vamos, ¿no es cierto? Y después viene la paridad horizontal. ¿Qué significa la paridad horizontal? Esta alternancia, es decir, bueno, si en esta elección fue un masculino y luego un femenino, en la próxima debería ir un femenino y un masculino, ¿sí?, para que alternadamente tengan las mismas posibilidades. Bien, una pregunta. La legislatura, las comisiones de la legislatura, ¿nunca lo invitaron a conversar sobre este tema? No, a ver, yo todavía esto no lo remití porque esto al Poder Legislativo. Es nuevito, digamos, sí, ¿no? Sí. Yo no lo remití a la comisión que está tratando en el tema, porque bueno, quería ver si no había más información para su análisis. Ahora, concretamente, en función de esto, si unimos los 3 proyectos, vamos a tener un consenso en el formato. O sea,
se modifica la ley de partidos políticos, se modifican la terminología, ¿no? O sea, lo que siempre se trabajó bajo el concepto de un término neutro, ¿sí? Candidatos, hoy los están especificando candidatos y candidatas, ¿no? O sea, sí. Jugando con esta terminología, que no es tampoco la cuestión de fondo. Establece cómo es la participación en la boleta, y la propuesta es, con esto no resolvemos la cuestión de fondo, no le garantizamos a ninguno de los dos géneros una verdadera participación equitativa en la representatividad. Bien. ¿Qué significa esto? Que, y tenemos los antecedentes, recontra antecedentes, ¿sí? Cómo ha variado la composición de género en las cámaras en función del reemplazo. Por la lista sábana, ¿no? El que era varón y deja, lo reemplaza una mujer, y sucesivamente. Con lo cual la composición va cambiando a valores máximos y valores mínimos. Sí. Y le termino. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es la mitad de las bancas para el género masculino y la mitad de las bancas para el género femenino. Como nunca son pares, siempre hay una que es la que va a entrar en la paridad horizontal de la alternancia. Cuando una vuelta le toque a uno, en la siguiente le tendrá que tocar al otro. Bien, como decía, cada uno tiene su librito y su opinión sobre este tema de género. Yo, por ejemplo, cuando fui legislador hace muchos años, tenía 30 años en aquel entonces, se empezó a mover este tema, y antes, un poco antes también. Siempre estuve en contra, prelegislador y poslegislador, y hoy día también, con los cupos. Yo creo que la admisión en los cargos públicos, ya sea legislativo o lo que fuera, tiene que hacerse única y exclusivamente en base a la capacidad. No tiene que haber un cupo, y si mañana resulta que el grupo femenino, que tiene que luchar dentro de su partido por los lugares dentro de, igual que el hombre, todos tienen que, para tener la representación, porque la representación la tienen los partidos, sí, no es individual, como así fue en un momento Italia, y que en un programa acá lo aclaramos. Bien, entonces, porque si buscamos paridad de género, me choca, porque Adán y Eva no eran del mismo género, y de ahí viene toda una consecuencia, y establecer, si mañana resulta de que el 60% son mujeres porque sus partidos los consideraron aptos para el cargo, a mí no me preocupa. Si es el 60, el 70 o el 80 o el 40 o el 30 o el 20, todo es cuestión de capacidad dentro de los partidos, para que los partidos a su vez lo pongan a consideración de la ciudadanía. Porque fíjense lo que está ocurriendo. Aclaro que yo no estoy en contra de que cada ciudadano o ciudadana haga con su cuerpo lo que le parece, lo que le gusta. Es decir, si nació hombre y quiere ser mujer, bueno, allá ella, y así se va dando. Pero el tema de cupos tiene varios peligros. Por ejemplo, el diario Clarín, que el día sábado 5, nos hablan de que establecen un cupo laboral para transexuales, travestis y transgénero. ¿Son capaces? Si mañana viene una persona a buscar un cargo o se presenta en un partido para un cargo, primero que demuestre capacidad, condiciones. Nadie le tiene que preguntar, y me opongo, ¿de qué sexo sos? ¿Sos travesti? ¿Sos transgénero? ¿Sos masculino? ¿Sos femenino? Tampoco le preguntaría de qué religión es.
Sí le voy a preguntar si tiene capacidad para desarrollar el cargo. No importa lo que sea, no importa lo que sea. Porque de esta forma de establecer cupos, mañana, y el mañana es hoy, porque en 2 comunas de Corrientes, a raíz de esta situación que acabo de sintetizar, ya están estableciendo que para los cargos comunales se establezcan cupos para transexuales, travestis y transgéneros. Y mañana vienen los sindicatos y dicen, señores, nosotros queremos un cupo para los sindicatos. Mañana pasado vienen los empresarios y dicen, nosotros queremos un cupo para los empresarios. Los abogados, los médicos, todos empiezan con cupos y terminamos con una legislatura corporativa en vez de la legislatura que nos marca la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, que es, digamos, de una constitución democrática dentro del esquema. Por eso me opuse cuando el 30%, como diciendo, mirá, te doy el 30% y quédate tranquila. Es que ahí usted ya lo dijo, te doy. Te doy. Como que alguien es dueño del todo y te doy esta migaja para que te entretengas. Así es. ¿No? Incluso escuché una opinión de que, y bueno, vamos a darle, pero en el legislativo nomás para que se vayan capacitando. ¿Qué es eso? La rectora de la Universidad de la UNE es mujer. En el Fondo Monetario Internacional, ¿quién maneja? Una mujer. Leía días pasados, no lo tengo a mano, que una gran empresa internacional renovó al CEO, que es, digamos, la autoridad máxima dentro de una organización, y puso una mujer. Seguramente no es por cupo que entraron todos ellos, sino por capacidad. ¿O será, doctor, que tenemos miedo de reconocer que por ahí son más capaces que el género masculino? ¿Y por qué no? Entonces, desde esa posición, el hecho de la pertenencia, ¿no? Claro. Y vamos a este ejemplo, digamos, si se quiere. De los tantos legisladores nacionales, senadores, diputados, provinciales, senadores, diputados, concejales, ¿alguna vez abrieron la boca para decir quiero que hagan un agujero en la calle tal o que tapen cualquier cosa? No, se toman los cargos como regalías para los partidos políticos, porque hay alianzas que tienen, como Ecocambiemos, tiene como 25 partidos. Hay una igualdad ideológica entre 25, ¿por qué no hacen uno? Y yendo ya a este tema de lo ideológico, vamos a tener una sorpresa en estas elecciones del año que viene, mi convencimiento, hoy a casi un año de distancia. Lo que hoy se titula oposición no se tiene que entender como oposición al gobierno, como que es a favor de un determinado partido. Si hubo 1 millón, por decir una cifra, en estas protestas que ahora vamos a considerar también, estas protestas que se hicieron, estos banderazos, no quiere decir que ese 1 millón va a votar por tal o cual partido, porque uno fue porque quiere que la Corte intervenga, otro porque está en contra de la ley que se sancionó, otro por eso. Son distintas situaciones. Y vuelvo al tema. Si la oposición, Ecocambiemos, resulta que tiene ahora una competencia interna, ya no digo de si es de Rodríguez Larreta o Macri, que es López Murphy. López Murphy se presenta ahora con un partido, que era el viejo partido, fue candidato hace muchos años, yo lo apoyé para presidente de la Nación. Está actualizado, supongamos que sí, porque es un hombre inteligente. Pero ¿de dónde va a sacar los votos López Murphy? No los va a sacar del peronismo, los va a sacar de ese medio del centro, ese que está en estos momentos o que estuvo en Ecocambiemos,
y que está un poco también con Fernández. De ahí va a sacar, de Eco Cambiemos va a sacar, y va a disminuir, vamos a tener 80 y 30, 110. Sí, pero el otro tuvo 150. Si lo hubiéramos juntado, hubiera sido otra cosa. Pero la política es así. Y para terminar, yo digo de que hay que terminar con la pobreza, sin duda. Pero hay que trabajar. Y para terminar la única forma de terminar con la pobreza sin trabajar, qué absurdo, hacer elecciones cada 6 meses. Porque entonces los partidos políticos y todos van, ¿dónde están los comedores? ¿Dónde están el coso? ¿Qué pasa con los ladrilleros? ¿Qué pasa con aquello? Vamos, resolvemos. ¿Por qué? Porque tenemos una elección. Pero durante todo un tiempo se olvidaron del ladrillero, o sí, vení mañana porque estoy ocupado, o del comedor, o de conseguirle un trabajo. ¿Por qué? A todos aquellos que están recibiendo planes sociales, que son necesarios. No me tomen como un absolutista que no quiero ni planes sociales, ni mujeres, ni travestis. No, yo no es esa mi posición. Pero ese señor que me contaba un remisero, que un vecino de él, el hombre cobra un subsidio de no sé qué cosa, la mujer cobra otro subsidio de no sé qué cosa, tiene una hija que a su vez tiene una hija, y que él hicieron la cuenta entre los vecinos que de subsidios recibe más de 130.000 pesos. Y yo para tener 130.000 pesos con el remis tengo que estar 12 o 14 horas sentado acá. Y un policía resulta que gana 30 o 40.000 pesos. Y en el cierre zafaron y cobra 850.000 pesos de jubilación. Pero bien, nos salimos un poco del tema, pero yo Esto le digo, doctor, estos son pasos que lamentablemente se van a tener que ir dando, y desde una visión tiende a encaminarse lo que usted planteaba, cuando podamos elegir a la persona. O sea, eliminar la boleta sábana, cuando el candidato se presente y yo lo puedo elegir al candidato, no a la sábana donde tiene enganchado. Entonces ahí sí realmente no necesitaremos cupo, no necesitaremos partir las bancas. Fíjese que Italia está haciendo un referéndum para disminuir la cantidad de legisladores, está publicado en todos los diarios. Votan también, por supuesto, los residentes en el exterior. Y resulta que la Cámara Nacional Electoral intima a las provincias y a los partidos a que aumenten el número de legisladores, porque resulta que cuando se hizo la Constitución en 1953 se habló de 33.000, que cada 33.000 habitantes eran un voto. Era otro país. ¿Queremos más legisladores? ¿Es una solución a la política argentina tener más legisladores? Que lo establece la Constitución. Cantidad contra calidad. Así es. Bien, yo tengo un muy buen concepto del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el doctor Casani, y le pido al doctor Casani, dentro de las normas legislativas, si es que es posible, que se abra en la comisión que está tratando este problema de la igualdad de género, que yo digo que es la oportunidad para todos los géneros, y se invite a quienes considere la Cámara de Diputados a una conversación, no centrar únicamente la discusión en los diputados y no escuchar lo que piensa otro grupo de la sociedad. Bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Y seguimos con nuestro programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer,
hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba misvegliera mediterránea es sola, mentre mi petit. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos con la licenciada Patricia Helber. Estuvimos con ella en el banderazo del día domingo en la Costanera. Mucha gente. Vamos a ir, como decía cuando hablaba en el programa anterior, no hay que pensar que los que van a estas reuniones de los banderazos son todos los que van a votar por un determinado partido, por otro, por demás. Son concentraciones totalmente apolíticas. Bien, te escuchamos, que sobre todo el motivo del banderazo. Bueno, doctor, buen día y gracias por la invitación, como siempre. El motivo del banderazo es la gran preocupación que tenemos los ciudadanos por este viraje de cambio de sistema que se está llevando adelante. De cambio de sistema, digamos, de republicano a no sabemos a dónde, digamos. Los síntomas realmente son alarmantes con todo lo que ha pasado esta semana pasada, por ejemplo, que fue, creo, a mi juicio, una o la semana más grave que ha tenido este gobierno en cuanto al hackeo de la institucionalidad. Cuando un presidente puede, por un DNU, intervenir de este modo los fondos de una provincia, del mismo modo que quiso hacer el tema con Vicentín, que por eso salimos los ciudadanos a manifestarnos, porque estamos percibiendo el peligro cada vez mayor en esta falta de república con nuestros poderes suspendidos, ¿sí? Porque estar en la virtualidad no es estar funcionando normalmente. Así es. La justicia está suspendida. La justicia tiene una grandísima responsabilidad histórica en este momento, porque es quien puede sostener la institucionalidad. Yo he visto carteles que decían en el banderazo de Corrientes que la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos salvar a la República. Así y es así. Es así. Ahora, he notado de que mucha gente joven participaba del banderazo del domingo. Quiere decir que hay una gente joven que se está interesando por mantener las instituciones que tenemos y está en contra del absolutismo que puede existir, o la intención de absolutismo que puede existir en estos momentos. ¿Usted cómo lo ve ese problema? Bueno, en todo el país la participación de la gente joven, incluso muy joven, he visto gente, tanto en Corrientes, que fue multitudinaria la marcha, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Por ejemplo, la falta de apoyo. Hemos convocado a partidos políticos que nos acompañen y no se han sumado, nos han dicho que no era nacional, por eso no se sumaban. Para mí eso es incomprensible, porque creo que los partidos políticos opositores debieron haber apoyado fuertemente la marcha con su gente, con sus adherentes, justamente por los ataques a la institucionalidad que sucedieron esta semana. Tenemos la liberación de Báez también y la imputación de los ciudadanos que se han opuesto a que Báez ingrese al country. Hemos tenido usurpaciones violentas en el sur y en otros, y en el conurbano.
Y los ciudadanos en el sur que reclamaron están siendo imputados por el gobierno. Hemos tenido la noticia de un funcionario nacional trasladando en una camioneta del Poder Ejecutivo Nacional una familia para usurpar tierras en el sur. Y ese ciudadano funcionario no está imputado, fue respaldado por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces estamos en una grave situación. Y los jóvenes, nuestros jóvenes, tan jóvenes, 18, 19 años, están participando. Y yo los escuchaba con admiración casi, porque ¿qué decían? No queremos irnos del país, este es nuestro país, queremos vivir acá, queremos crecer acá, queremos trabajar acá, y nos alarma lo que está pasando. Con gran conciencia los jóvenes dándonos, casi diría, una clase magistral de pertenencia a nuestro país, como ciudadanos. Sí, correcto. A un país que como lo hemos vivido con sus más y con sus menos hasta ahora, pero de ahora en más estamos preocupados. Yo era uno de los que tenía confianza de que el diálogo Rodríguez Larreta con el presidente Alberto Fernández a raíz de la pandemia iba a limar un poco las asperezas. Pero indudablemente, como se dice con todo respeto a la investidura presidencial, no toma él las decisiones. Las decisiones le son impuestas desde el Instituto Patria de Cristina Kirchner. El odio permanente hacia, digamos, la ciudad de Buenos Aires, principalmente porque está comandada por un opositor, porque si hubiera sido un justicialista o un kirchnerista, seguramente que esto no pasaba, ¿no es cierto? Y también el tema de las ocupaciones. No sé si recuerdan de haber leído, porque no convivíamos, con la famosa zanja de Alsina. ¿Qué fue la zanja de Alsina? Cuando la época de los malones en 1800 azotaba a lo que era ya la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, el ministro de Guerra, Alsina, dispuso hacer una zanja para que los malones no pudieran pasar, como están haciendo en estos momentos propietarios que están haciendo zanjas de 2 o 3 metros de profundidad para evitar que le ocupen las tierras. Una equivalencia. Los pueblos originarios que avanzaban sobre la capital ahora son estos ocupas los que están rompiendo el esquema institucional. En alguna medida esto nos está haciendo evidente de que el gobierno no sabe qué hacer. Está engrampado en el tema de si defiende la propiedad privada o no, si defiende la seguridad jurídica o no. Y si no se defiende la seguridad jurídica, Patricia, no vamos a tener inversiones y la pobreza va a continuar. Y la pobreza es un negocio. Por supuesto. Es un negocio, porque al que le dan hoy día un vale o una para comer o para lo que fuera, por necesidad, se le dice, cuidado, si cambiamos el gobierno le van a quitar el subsidio, le van a quitar eso, y entonces se vota siguiendo. Por eso es que yo digo de que a todos aquellos que reciben, digamos, alguna ayuda estatal merecida o necesaria, que se le tenga que dar alguna cosa para hacer. Recuerdo, y no es la primera vez que lo hago, una anécdota cuando estuvimos con mi señora en San Luis, en la provincia de San Luis, coincidieron que nos habían invitado, coincidió con un acto político en ese pueblito que la canción dice de Vereda Angosta, no me acuerdo el nombre, y iban a plantar árboles. Entonces llegó
el camión con los árboles, el gobernador Rodríguez Sá y toda la delegación que estaba. Y había gente esperando. Entonces hizo un discurso en el que dijo: yo voy a plantar el primer árbol, pero ustedes lo van a cuidar al árbol, hagan un grupo, y uno que riegue, el otro que corte, pero este árbol yo voy a volver y no tiene que estar seco porque los dejo sin la ayuda. Y el gobernador agarró una pala, hizo el pozo, puso el árbol, tapó el pozo, pidió una manguera, regó y fue dándole un ejemplo de qué es lo que había que hacer. El Rotary Club Corrientes Sur ha ofrecido su colaboración para plantar árboles en la plaza que se inaugura en Santa Catalina. Es decir, que hay cosas para hacer. Hoy es muy difícil encontrar un electricista, un albañil o alguien que no quiere trabajar porque si trabaja en blanco pierde más que con los subsidios. Bien, volviendo al banderazo, también el banderazo se hizo en Buenos Aires, en el Obelisco. Tenemos un video que nos han hecho llegar sobre el tema. Entonces, cuando se dice que no se colaboró porque no era nacional, es un error, porque el diario de Corrientes del día lunes reflejan que dice, cuenta todas las provincias que estuvieron. Exacto. La Rioja, Catamarca, y Corrientes no figura. Fue multitudinario, y en Corrientes también fue multitudinario, no lo que hubiéramos querido, pero fueron muchísimos ciudadanos preocupados por esta misma situación. Ahora, ¿por qué fue únicamente esta vez de una rotonda por la Costanera Sur únicamente y no se ingresó a otros lugares? Estaba ahí, tuvimos la colaboración tanto de la policía como de tránsito, y pedimos para ir por la ciudad, dijimos de ir por la ciudad. Nos dijeron que no habíamos pedido autorización oportunamente, y bueno, ¿qué le puedo decir? Yo creo que estoy convencida que la Constitución Nacional nos asegura el derecho de circular libremente, no solo por la ciudad, sino por la provincia y por el país. Ese es un derecho inalienable que tenemos, ¿sí? Que está siendo en este momento suspendido o restringido o directamente abolido por las disposiciones de los funcionarios que hemos elegido, los funcionarios que hemos elegido para gobernar. Entonces, no pudimos, por eso decidimos quedarnos en la Costanera y hacer ahí, digamos, esa caravana que hicimos hasta Andresito, y bueno, solo en la Costanera Sur. Posteriormente nos enteramos de que habían autos, habían ciudadanos que quisieron llegar y no pudieron porque estaba cortada la Costanera Norte y la 3 de abril. Entonces mucha gente no sabía que se accedía solamente por General Paz. No sabemos cuál es el motivo de esa restricción para una manifestación pacífica de la ciudadanía, a la cual tenemos absolutamente el derecho de hacerlo. No sabemos quién dio la orden, no sabemos cuál es la razón, me gustaría realmente saberlo. No nos hemos enterado. Entonces decidimos quedarnos en la Costanera para no generar ningún tipo de situación que después pueda ser mal usada para señalar a los ciudadanos como todo lo que están diciendo de las personas que salimos legítimamente a manifestarnos, como que se producen contagios, como que somos anticuarentena y todas esas cosas que solamente son para estigmatizarnos, y no debemos tener miedo porque son manipulaciones que están haciendo hacia toda la gente que nos mira y que nos ve para distorsionar este legítimo reclamo. Entonces, por esa razón solo fue en Costanera Sur. Decidimos resguardar
la seguridad de todas las personas que estaban ahí y quedarnos. Pero así y todo hubieron más de 150 vehículos. Sí, hubieron muchísimos vehículos donde dentro habían más de un ciudadano, o sea que la manifestación fue muy exitosa a pesar de todos los obstáculos. Les cuento que no solamente en Corrientes hubieron obstáculos, en San Juan la policía impidió que los manifestantes de a pie llegaran. Los manifestantes igualmente decían que esto es lo que nosotros tenemos que tener, Constitución en mano. Nosotros tenemos un derecho que nos autoriza, digamos, que nos respalda más que autoriza, y que el gobierno debe respaldar y debe respetar, porque la Constitución Nacional, usted que es abogado me va a decir, es para que los gobiernos estén limitados en su justamente abuso del poder sobre los ciudadanos. ¿Sí? Sí. ¿Es así o no? Este es el rol de la Constitución. O sea que nosotros tenemos una Constitución Nacional, una Carta Magna, que lo que hace es limitar al gobierno nacional, provincial, municipal, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué hicieron los de San Juan? La Constitución me asegura que yo puedo seguir, así que córrase, le decían a los policías que intentaban detenerlos, y así pasaron. En Capital Federal sucedió lo mismo, en Córdoba sucedió lo mismo, vergonzoso. Bien, todo esto, Patricia, se tiene que reflejar el año que viene en la oportunidad de las elecciones, que es el modo que tenemos para poder expresarnos. Ahora es importante que se siga manifestando, cualquiera sea la ideología política de los que participan, pero están todos alineados detrás del cumplimiento de la Constitución, de un sistema republicano y federal, y se da nuevamente el absurdo, que los unitarios son federales y los federales son unitarios, es decir, que todo se da vuelta en estos momentos. Muchas gracias, Patricia, y volveremos. ¿Puedo decir algo antes de terminar? Si hay tiempo. Por favor, les pido a todos los ciudadanos que están escuchando hoy que se sumen. No importa cuál es su adhesión política, porque acá no estamos sosteniendo una bandera política, estamos sosteniendo la bandera argentina. Entonces, lo que los ciudadanos tenemos que salir a respaldar es un sistema republicano de gobierno, digamos. Lo que se está manifestando acá es que por favor no vayamos en este sentido en que el gobierno nos quiere llevar. No podemos admitir como ciudadanos que las changas son un rebote de la economía, como dice el ministro Arroyo, o como dijo ayer el presidente, como algo muy importante para la ciudadanía, que las mujeres podamos tener 18 cuotas en las peluquerías. Eso es casi una burla. No podemos permitir que las empresas se vayan del país, las empresas que dan trabajo a miles de personas, porque la seguridad jurídica está amenazada, porque cuando por DNU se puede intervenir Vicentín, o pretender intervenir Vicentín, o de un plumazo sacar fondos a una provincia, se puede hacer cualquier cosa, sobre usted, sobre mí, sobre el señor, sobre cualquiera de nosotros. Estamos en grave peligro, la República está en peligro. Bien, muchas gracias, Patricia, gracias, y seguimos con el programa. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Ya en la parte final de nuestro programa, quiero rendir mi homenaje personal a Jorge Félix Gómez, conocido como el Capitán Gómez, porque fue retirado del ejército como capitán antes de la Revolución de 1955. Lo conocí en el 56-57 porque era primo de un gran amigo que falleció, de Bachi Gómez. Eran jóvenes, éramos tal vez demasiado jóvenes.
del grupo, creo que no había nadie que tenga 30 años. Con Jorge convivimos un poco, porque era un poco mayor que nosotros y además él tenía otra personalidad. Él era un emprendedor, uno que no se satisfacía con su actividad ganadera, tenía más cosas que hacer. Y así desarrolló LT7, radio la más antigua de Corrientes y de la zona, diría. También Canal 13 en sociedad todo con Carlos Smith, también fallecido, y ambos, algo que no fue destacado debidamente, fueron designados ciudadanos ilustres de la ciudad de Corrientes, que es un honor. Mi padre fue también designado ciudadano ilustre. Yo quiero solidarizarme con su esposa, María Antonieta Danuso. Nosotros, la familia Gundinsky, vivíamos en Plácido Martínez 730, al lado de la casa del doctor médico Héctor de Simoni, emparentado con los Danuso, los Amadei, y era habitual que sea un centro de concentración familiar. La casa estaba pegada, donde está hoy la Policía Federal, estaba pegada a nuestra casa. Y seguramente María Antonieta no debe recordar. Yo tengo una visión todavía de la época y del lugar. Por ejemplo, enfrente era una barranca, era tierra y una barranca, no había costanera. Y con mi hermano Miguel, el rubio, la paseábamos a María Antonieta que estaba en un carrito de los de la criatura, era una criatura. Es decir que si no nos frecuentábamos mucho, teníamos una cordialidad y respeto con el matrimonio de Jorge Gómez y de María Antonieta. Yo le hago llegar a María Antonieta y a los hijos, nietos y ya bisnietos, al igual que yo, tengo 5 bisnietos, mi solidaridad, mi acompañamiento y mis deseos de que Jorge descanse en paz. Bien, el gobernador de la provincia hizo una conferencia de prensa el día lunes. Fuera del tema de la pandemia, anunció un aumento salarial en la administración pública a partir del mes de octubre, presuntamente del 10 al 15%. Es decir, que el gobierno sigue interpretando la necesidad que se está dando en todos los hogares, altos y bajos, por supuesto los bajos con más necesidad tal vez, de que 10 o un 15% de aumento en su salario, eso no es tal vez lo necesario para solucionar problemas, pero es un paso adelante y tiene esta particularidad el anuncio del gobernador Valdés. ¿Cuál es la particularidad? Que anuncia, está delante de los acontecimientos. Él anuncia, ¿quién le pidió? ¿Algún gremio le pidió, el gremio estatal le pidió un aumento o hubo una manifestación pidiendo el aumento? No, pero reconoce las necesidades y se adelantó para avisar ya de lo que estaba pasando. Ahora, no ocurrió lo mismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es posible
que el secretario de Seguridad, Berni, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, tratado de chiquilín por muchos opositores, no supieran de que había un amontonamiento o un amotinamiento de la policía de la provincia. Porque si hubieran tomado las medidas que tomaron, aún la de quitarle un 1%, un punto, la participación en provincia, en la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia, lo hubieran tomado 10 días antes, conversando con con Rodríguez Larreta, hubieran evitado y guardaban su autoridad. Pero conceder, ya sea en el ámbito público o en el privado, conceder aumentos o resolver problemas, cuando se lo exigen con una manifestación rodeando la casa del presidente, no tiene valor y se pierde autoridad. ¿Quién tiene autoridad hoy día para manejar la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene, y esto quiero resaltar, más de 90.000 hombres con armas? Tiene más, lo dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército, es decir, Ejército, Armada y Aeronáutica. La policía de la provincia tiene más gente que las 3 armas juntas. Tienen 90.000 y las 3 armas juntan 80.000. Cuando Malvinas, decía el comandante en jefe, había 160.000. Y también hay algo, ya que estamos en este tema de lo que ocurrió con la Fuerza de Policía de Buenos Aires, quiero decir lo siguiente, y con esto termino. El servicio militar obligatorio debe volver con las modificaciones que más de una vez he señalado. Y entonces se tiene autoridad sobre el conscripto. Yo lo fui. Como abogado en el año 54 ya fui soldado raso. Hoy en día son voluntarios los que se incorporan. Los que tienen los ninis, los que no tienen trabajo ni estudian, perdón la expresión, los que son vagos. Entonces, como una salida, vamos a incorporarnos al ejército, a la marina o a la aeronáutica, para los que quieren volar. Hay que tener autoridad para manejar el país. Hay que tener autoridad para manejar la provincia y también los distintos municipios. Será hasta nuestro próximo programa en este estudio de emergencia para tratar de convivir, como decía el señor gobernador, con el virus que nos está azotando. Será hasta nuestro próximo programa.